Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Qué bueno estar una vez más con ustedes. El tema de hoy es un tema que tiene que ver mucho con la situación que vive el país. Pero más allá de eso, es un drama humano que hemos visto en los últimos años, cómo muchas poblaciones se han visto obligadas a desplazarse, provocando, como repito, ese drama que muchas veces pasa desapercibido en la sociedad guatemalteca, donde incluso los medios de comunicación parece que extienden un manto encima de esto. Muchas veces sale la noticia, pero no hay tampoco un seguimiento. Para hablar sobre esto, pues me acompaña la doctora Ana Eugenia Paredes. Ella nos va a explicar por qué se ha involucrado en un tema tan espinoso como este. Muchas gracias por estar acá. Yo quisiera que usted empezara y me diga por qué está involucrada en el tema del desplazamiento forzado interno. Bueno, en primer lugar es un tema estratégico para la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Rafael Andívar. Y pues el desplazamiento se entiende desde varias ciencias, desde varias disciplinas, y eso es precisamente una de las cosas que mueve la investigación y particularmente mi desarrollo profesional. Entender un proceso visto desde las ciencias de la geografía humana en algo muy concreto que la población vive día a día. Y ante todo, es importante reconocer que el desplazamiento forzado en Guatemala ocurrió y se hizo muy evidente en el contexto del conflicto armado interno, pero no acabó ahí. Existen diferentes causales y esas son las que a nosotros como Vicerrectoría de Investigación nos interesa profundizar en este contexto, en la actualidad y bajo condiciones de instituciones que deberían de estar teniendo respuesta para que este fenómeno no ocurra. ¿Cómo afecta a las comunidades este desplazamiento? Principalmente los efectos suelen ser por pérdidas de vivienda, en el caso, por ejemplo, de un desplazamiento posterior a un desastre, ¿verdad? Y desastres, pues los entendemos normalmente o comúnmente vinculados a terremotos, vinculados a erupciones, pero también consecuentes, por ejemplo, a inundaciones, también consecuentes también a deslaves. También existen los desastres sociales, si lo queremos poner de alguna forma, muy vinculados a violencias, violencia criminal, violencia asociada a violencia por género, violencia intrafamiliar. Y los efectos suelen ser precisamente que las personas tienen que abandonar sus espacios de vida cotidiano y eso genera un quiebre muy significativo de los vínculos, de las formas de trabajo, de las formas de alimentación, de la propia vivienda de las personas. Hay un impacto psicológico muy severo precisamente por las pérdidas, por desprenderse, ¿verdad? Desprenderse de los vínculos, desprenderse de la vida cotidiana, de los vínculos familiares. Y esos, digamos, son efectos muy sentidos que muchas veces no se logran reconocer cuando solo se ve un desastre por un desastre y no las implicaciones que estos desastres, ya sean sociales o asociados, digamos, a un evento climático o un evento geológico, pueden conllevar. Hemos visto desplazamientos forzados internos en el área de Petén, pero no solo ahí se dan, ¿verdad? No, el desplazamiento es un fenómeno que ocurre en todos los municipios y en todos los departamentos de Guatemala. Depende del territorio, pero por ejemplo el área central, el área metropolitana, los desplazamientos que se han logrado visibilizar más o de los que se sabe que ocurren más son asociados a aquellos ocurridos por maras y pandillas, ¿verdad? A aquellos ocurridos en un contexto de disputas territoriales de grupos del crimen organizado. Donde las personas tienen que salir precisamente de sus viviendas muchas veces y la mayoría sin acompañamiento institucional porque no existe reconocimiento de este fenómeno. En zonas, por ejemplo, tendientes a inundaciones, como es la parte de la franja de la costa sur de Guatemala, ahí pues los desplazamientos son también continuos, son año con año, las personas tienen que salir a albergues y muchas veces tienen que regresar a sus hogares destruidos, hogares que están vulnerables a nuevos procesos de inundaciones. En zonas montañosas, por ejemplo el occidente del país, muy frecuentemente los deslaves,
¿verdad? Y eso genera pérdidas significativas de comunidades enteras, también de viviendas, ¿verdad? Otros territorios, como ahorita recientemente lo hemos visto, pegados a fronteras también, tienden a tener procesos de desplazamiento por ataques de crimen organizado. A veces también por conflictos comunitarios pueden existir procesos de desplazamiento, ¿verdad? Donde las personas tienen que huir de sus casas y se deberían de activar sistemas de protección para estas personas que están siendo vulneradas en sus derechos y que tienen un proceso de movilidad forzada, pero normalmente no las tienen. ¿Cómo explicamos la diferencia entre migración y desplazamiento forzado? Precisamente lo forzado. Digamos, en la migración muchas veces está el tema de un deseo por un plan de vida, de superación, que no está enmarcado necesariamente por degradación de condiciones de vida. Por ejemplo, yo decidí salir a estudiar al extranjero porque quiero tener una superación, porque tengo la posibilidad de adquirir una beca en el extranjero y puedo irme. Tengo un trabajo que está ofrecido y que sé que voy a tener las condiciones laborales y legales establecidas y que voy a tener unas mejores condiciones de vida. Ahí hay una distinción muy fuerte. El forzado está muy enmarcado precisamente en personas que sí, efectivamente tienen que salir de sus territorios porque no tienen condiciones económicas necesarias para subsistir, porque se ven obligados y forzados porque algún grupo está amenazando sus vidas, porque existe un evento que podría ser catalogado como coyuntural, como por ejemplo una lluvia repentina que los hace tener que abandonar sus viviendas. El hecho es precisamente reconocer que aquí hay un carácter forzado y muchos procesos de desplazamiento interno, ¿verdad? De este proceso de movilidad forzada de población a nivel nacional solo son la antesala a una migración forzada, a un desplazamiento forzado, pero a nivel internacional. Muchas de esas personas que vemos cruzando fronteras salen porque tienen degradadas sus condiciones de vida en sus territorios, porque las cosechas se perdieron, porque no existen condiciones adecuadas en sus viviendas, porque están amenazadas mujeres y familias por relaciones de familia violentas y tienen que huir de Guatemala, ¿verdad? Entonces, nada más son una antesala a un proceso más largo de desplazamiento que implica cruzar una frontera. Entonces, está una migración forzada internacional y está el desplazamiento forzado interno, que es el que se reconoce dentro de las fronteras nacionales. La Universidad Rafael Landívar, en esta área en la que usted trabaja, ¿cuáles son los principales descubrimientos que han encontrado en este tema? Los principales descubrimientos es precisamente, y el más fuerte, es que efectivamente el Estado reconoció en una coyuntura muy sustantiva el desplazamiento, que es posterior o digamos en contexto del conflicto armado interno, pero parece que hubo un borrón y cuenta nueva y el fenómeno dejó de existir. Y las otras causales del desplazamiento que no son vinculadas a conflictos armados siguen ocurriendo y tienen mucho que ver por la poca articulación y el poco trabajo a nivel de instituciones públicas, especialmente municipales, de garantizar protección a las personas en los territorios para evitar que los procesos de desplazamiento se lleven. Otro de los hallazgos, digamos, a nivel de políticas públicas es la poca sistematización o nula sistematización por parte del Estado de ir reconociendo eventos de desplazamiento por sus diferentes causales. Y esto es significativo porque no permite tener atención debida a la población que está viviendo procesos de desplazamiento forzado. Además, otro de los hallazgos importantes es precisamente entender que el desplazamiento forzado interno es nada más esa antesala a la migración internacional y que lamentablemente los sistemas de protección nacional e internacional no se activan para proteger a las personas. A nivel, digamos, más conceptual y de ciencia, lo que se está evidenciando ahorita es que efectivamente muchas personas pueden estar siendo amenazadas, por ejemplo, por un grupo del crimen organizado, pueden tener viviendas que se están cayendo y que solo están esperando una segunda tormenta, una tercera tormenta para caerse, pero no pueden salir
porque no hay apoyos institucionales. Esto se le llama comunidades cerradas, encerradas más bien, comunidades encerradas. Y estas personas deberían de ser sujetos a procesos de reubicación, pero no están siendo sujetas a procesos de reubicación y solo lo logran si tienen un vínculo económico o un vínculo social o comunitario que facilite el desplazamiento, porque no existen mecanismos institucionales locales ni estatales nacionales que apoyen de forma sistemática a las personas que necesitan salir de sus comunidades, salir de sus territorios porque tienen una amenaza concreta. Estas serían algunas de los hallazgos más significativos. ¿A qué institución del Estado le corresponde ver esta situación? Lamentablemente, en este momento no existe una institución que tiene una responsabilidad. Nosotros en un grupo articulado de organizaciones de sociedad civil y academia hemos hecho una propuesta de ley en donde se propone precisamente que sea el Ministerio de Desarrollo quien tenga esta definición de velar precisamente por las personas que tengan un proceso de desplazamiento forzado ya en curso o que puedan llegar a vivir un proceso de desplazamiento. Pero ahí hay muchísimas más instituciones involucradas. Están las municipalidades, por supuesto, tienen un poder muy fuerte en el tema de ordenamiento territorial, es sumamente importante en el tema de políticas municipales, de prevención de violencia, de educación, de reconocimiento de derechos, por ejemplo, ¿verdad? Para evitar violencia intrafamiliar. Está involucrado el Ministerio de Comunicaciones, también está involucrado el Ministerio, específicamente Comunicaciones con temas de vivienda, ¿verdad? Que se ha quedado extremadamente corto en garantizar vivienda a población pobre y programas sociales de vivienda. El Ministerio de Ambiente también tiene una responsabilidad muy fuerte y muy sentida. Ministerio de Gobernación en tema, por supuesto, de temas de conflictividad también tiene un rol importante, pero la propuesta que estamos haciendo con esta iniciativa de ley es que haya un ente rector, una dirección donde el Ministerio de Desarrollo tenga una fuerte capacidad de ejecución para apoyo a estas personas. Esta tiene que ver con la presentada por una diputada de Semilla. Sí, exactamente. Que ha avanzado adentro del ha avanzado hasta donde yo entiendo a que se reciba dentro de la Comisión de Integración Regional, precisamente porque Honduras y El Salvador ya tienen una ley sobre desplazamiento forzado. La propuesta de ley de desplazamiento en El Salvador y Honduras es muy vinculada a temas de violencia. La de Guatemala pretende ser más amplia, reconocer las otras condiciones de desplazamiento, los otros factores que pueden provocar desplazamiento. Sí, efectivamente, nosotros tuvimos un proceso de acercamiento con esta diputada que es la presidenta actualmente, Ligia Hernández, de la Comisión de Integración Regional, y precisamente porque el resto de países de Centroamérica ya están avanzando en reconocimiento del desplazamiento, nos estamos quedando rezagados como Guatemala. Entonces ahí se está viendo, y además porque esa comisión tiene una fuerte vinculancia con el tema de derechos humanos. Entonces ahí encontramos una vía y un actor que nos escuchó y que entendió la gravedad del problema para que tuviera esta propuesta una vía legislativa. Bueno, el 2024-2023 está terminando. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes sobre lo que ha pasado este año en relación a los anteriores? Por ejemplo, en el tema de desplazamientos en contextos climáticos, esto depende mucho de si el niño, el fenómeno de la niña o el niño está presente en el país. Por ejemplo, el año pasado fue muy evidente ver la cantidad de desastres asociados a un evento climático que en realidad, digamos, lo que se ve ahí es toda una falta de infraestructura institucional para prevención de desastres. Y pues vimos efectivamente a finales de noviembre que los últimos huracanes generaron una cantidad severa de personas que tuvieron que salir de sus comunidades. Pero en este año, que es un año más de sequía, el fenómeno del desplazamiento tiende a cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando existen inundaciones, cuando existen soterramientos, cuando existen deslaves, normalmente está asociado a periodos de lluvia intenso,
que han sido muy irregulares en consecuencia a la variabilidad climática asociada al cambio climático. Pero estos periodos de extrema sequía lo que hacen es que la población pierda cosechas de forma significativa, y esto hace que las personas tengan que buscar empleo. Digamos, la familia se queda en las comunidades, en la comunidad, pero un miembro o dos miembros de la familia, por ejemplo, en el área donde yo trabajo, Zacapo, Chiquimula, salen a Honduras, salen a Petén, salen a Escuintla, salen a las cabeceras municipales a buscar empleo. Y entonces funciona un tipo remesa, ¿verdad? Funciona un tipo remesa donde la persona está trabajando en otro lugar y manda el dinero para la sobrevivencia de la familia, ¿verdad? En este caso no es la familia que tiene que salir entera porque está siendo amenazada por un deslave, porque ya sufrió las consecuencias de un deslave o una inundación. En esto es la pérdida de los medios de subsistencia y esa desintegración familiar. Entonces depende, por ejemplo, en estas épocas, en este contexto asociado a clima, cuál es, digamos, la temporada. Si hay una asociación con niña o hay una asociación con niña, cómo va a ser el desplazamiento en estos contextos, por ejemplo. Y el otro desplazamiento forzado, cuando hemos visto al ejército y la policía actuar, ¿este año ha sido peor que otros años o sigue una misma dinámica? Los números, por ejemplo, de desalojos son significativos. Lo que tengo rastreado es aproximadamente de 2012 a 2022. Y los números de desalojos judiciales. Los números de desalojos judiciales en el año 2015 fueron muy significativos. De esa época para acá han reducido, pero no quiere decir de que dejen de existir, ¿verdad? Y Naciones Unidas ha hecho solicitudes muy fuertes y muy tajantes con declaraciones que los desalojos sean prohibidos, o sea, que no se generen en los estados por toda la consecuencia de violación de derechos humanos. Y efectivamente, un desalojo lo que produce es un desplazamiento forzado de población, donde el Estado normalmente no asume la responsabilidad de esas personas que son desalojadas y que pueden tener una disputa de tierras, por ejemplo, con una empresa que está disputando palma aceitera, por ejemplo, en el territorio, con una comunidad que está exigiendo que esa tierra les pertenece, ¿verdad? No hay una garantía de parte del Estado de generar el desalojo, pero darles garantías de reubicación a la población. Los dejan a la deriva. Entonces, en realidad, los números de desalojos, o los números oficiales de desalojos han disminuido, pero no quiere decir que hayan desaparecido. Sin embargo, se puede ver a nivel de medios de comunicación que el aumento es a través de esos desalojos que no son por la vía judicial, sino que están generados precisamente por actores asociados a quienes quieren provocar, por ejemplo, que las personas salgan de esos espacios en disputa, ¿verdad? Entonces, lamentablemente esos números son más difíciles de registrar. El desplazamiento suele ser invisible. Es muy difícil registrar el oficial porque no hay interés del Estado por registrarlo, porque el desalojo, por ejemplo, en estos casos implica violación de derechos humanos, entonces no hay interés por una sistematización de cuántas mujeres afectadas, cuántos niños afectados. Los números que se encuentran en el Ministerio Público son cantidad de desalojos, pero no hay población afectada, viviendas afectadas, pérdida de fuentes de agua, pérdidas de espacios educativos, pérdida de fuentes de cultivo, por ejemplo. Entonces, toda esa estadística no se refleja. Y entonces es más difícil rastrear aquellos eventos que han sido generados por actores no oficiales, ¿verdad? No institucionales. Y esto se pudo ver mucho a partir del contexto de pandemia. En contexto de 2020, llevamos un estudio donde se pudo ver que el número de desalojos no registrados o no generados desde policía, por ejemplo, aumentó, donde precisamente hubo una parálisis institucional y existió presión de las empresas que tenían disputas con comunidades por territorios, y entonces aumentaron los desalojos de forma extraoficial. Si cada año, digamos, Guatemala sufre diversas situaciones por la naturaleza, digamos, ¿no?
mucha lluvia o escasez de lluvia. Si ya sabemos que estos escenarios se pueden dar, ¿por qué no estamos preparados? ¿Dónde reside la principal debilidad del Estado en no prever estas cosas? Principalmente en planificación, ordenamiento territorial, ¿verdad? Esto es algo significativo, es una deuda de las municipalidades, es una deuda severa de las municipalidades, los planes de ordenamiento territorial. Los pocos que existen se aplican a medias y los que existieron, otros que ya existieron, los quitaron, por ejemplo el de Villanueva, en zonas muy tendientes a desastres porque comunidades como asentamientos precarios, por ejemplo la municipalidad de Villanueva es una de las que más tiene en el área metropolitana asentamientos precarios y ubicados en lugares tendientes a deslizamientos o inundaciones. Y ahí se bajan un plan de ordenamiento territorial que ya estaba consensuado y que ya tenía vía administrativa para implementarse y lo quitan. Entonces mucho precisamente va en que existen normativas, existen ya algunos lineamientos de cómo deberíamos de estar ordenando zonas comerciales, zonas de bosques, zonas de protección, zonas de vivienda adecuadas, pero los están ignorando. Entonces, voluntad política, intereses para favorecer a ciertos establecimientos o ciertos grupos de poder que se pueden ver perjudicados por el plan de ordenamiento territorial. Es algo muy significativo y pues ahí viene muy amarrada la voluntad política. Ahí le pongo un ejemplo muy concreto de algo que no se está haciendo, pero que tiene impacto significativo en contextos, digamos, de clima. Usted como una científica, como una persona dedicada al estudio, ¿cuál es la gran frustración que siente ante el desplazamiento forzado interno? Su no reconocimiento. Su no reconocimiento y que se siga viendo como algo normal, como algo que no necesita atención institucional, cuando en realidad las consecuencias suelen ser demasiado severas a nivel de los tejidos comunitarios. Las pérdidas enteras de comunidades, el gobierno del crimen organizado versus el gobierno, digamos, de las poblaciones, el gobierno de grupos de poder, grupos económicos versus el bienestar de la población, es algo que llega a frustrar, pero al mismo tiempo llega a incentivar a que como vicerrectoría sigamos apostándole a que desde nuestras investigaciones podamos tener mejores opciones para que los que toman las decisiones puedan tomarlas con datos y que puedan tomarlas con evidencia científica. ¿Por qué se invisibiliza esta situación? Particularmente, y esto sí es una opinión muy sentida, se puede visibilizar que el desplazamiento forzado tiende a equipararse mucho con esto que ocurrió durante el conflicto armado interno y que significa que tienen que haber personas que en este contexto del conflicto armado interno tuvieron consecuencias por haber generado procesos de desplazamiento forzado. Entonces hay una resistencia a nivel institucional a reconocer que el desplazamiento forzado sigue ocurriendo, porque efectivamente generó mucho daño a nivel de población y se han buscado que se cumplan las responsabilidades de aquellos actores que generaron el desplazamiento forzado en contextos de conflicto armado. Entonces, es una posibilidad, es una percepción que hace que parece que las instituciones tienen miedo a ese reconocimiento y además, efectivamente, puede llegar a ser mucha inversión a nivel de obras de mitigación que no necesariamente tienen que pasar por un estado de excepción, por ejemplo, en temas de desastres. Las soluciones normalmente se dan posterior y estas pasan bajo las figuras de los estados de excepción. Y estas figuras de los estados de excepción tienen todos esos candados para transparencia se rompen. Y entonces pueden haber obras sobrevaloradas,
pueden haber mucho más preferencias clientelares a nivel comunitario, pueden haber muchísimos más beneficios a constructores que no necesariamente están cumpliendo los estándares de transparencia que requiere la ley de compras y contrataciones. Y entonces ahí hay una gran pérdida para estos sectores que se han beneficiado del negocio de la excepcionalidad. Podemos decir que en el desplazamiento y viendo cómo afecta a la familia, el núcleo de la familia, que la mujer es la que más pierde en estos temas de desplazarse de un lugar a otro. Efectivamente, eso es algo que hemos estado viendo ahorita en la investigación que se está realizando en Chiquimula y en Zacapa, y es que en este territorio existe la combinación del desplazamiento por sequías y el desplazamiento por lluvias extremas, ¿verdad? Asociadas obviamente a variabilidad climática. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente son los hombres o los hijos hombres más grandes los que salen a buscar medios de subsistencia, ya sea a nivel nacional o a nivel de otro país, México o Estados Unidos. ¿Y qué ocurre? Entonces, toda la carga vuelve a recaer sobre las mujeres, sobre las abuelas. Las comunidades se quedan sin hombres, efectivamente. Las comunidades se van quedando cada vez sin hombres, sin jóvenes, efectivamente. Y las mujeres son las que tienen, no solo ya tienen la carga por su rol de género, ¿verdad? Que es cuidado de la familia, salud, cuidado del hogar. Eso se duplica, se triplica efectivamente porque el miembro de la familia, que suele ser el que, por cómo están las relaciones de poder estructuradas en las comunidades, suele dar guía a nivel de las relaciones familiares y comunitarias. Las mujeres también tienen ese trabajo ahora extra y son prácticamente familias que se quedan sin un miembro, sin esa relación estable, y hay un problema a nivel comunitario muy fuerte. Se puede ver muy bien a nivel de los centros educativos que los niños pueden y llegan a tener usualmente menor rendimiento escolar cuando el papá, cuando el hermano sale, porque está ese quiebre familiar y la mamá no lo logra suplir y no lo va a suplir, porque efectivamente un papá que no está genera una situación de abandono, y el abandono tiene consecuencias psicológicas muy fuertes a nivel de esa niñez que está creciendo. Y la esperanza al final de cuentas sigue siendo el norte, y no precisamente entrarle a los proyectos comunitarios de desarrollo, sino el norte como esperanza y no la posibilidad de construir futuro a nivel interno. Entonces las consecuencias son muy severas. ¿Cómo vislumbra el próximo año? Pues hablando de toda esta situación que usted bien conoce. El próximo año, si no estoy mal, es año todavía, se mantiene todavía el año de sequía. Entonces, este año, según los reportes que logramos ver en los procesos de investigación y formación que estamos llevando, las familias perdieron muchísimas cosechas por sequía. Entonces, lo que vemos, más o menos el patrón que se está construyendo es que las personas primero salen a trabajar a nivel interno y después hay una gran ola de migración hacia Estados Unidos, migración forzada hacia Estados Unidos. Eso ocurrió, por ejemplo, en contexto de Tayota. La pérdida de cosechas fue severa por las inundaciones y posterior se vino un año de muchas sequías. Entonces logran capitalizarse y por eso se ven esas olas de migración internacional. Entonces puede ser, ¿verdad?, que el otro año eso pueda ocurrir. Tuvimos un año, un 2022, con muchas lluvias, pérdidas significativas de cosechas. Este año, sequías extremas. Entonces, si el patrón continúa, va a haber una oleada otra vez de nuevo fuerte de población saliendo hacia Estados Unidos para buscar capitalizarse y mejorar condiciones de vida. ¿Qué significa eso? Que las familias tienen dinero para restablecer sus casas, pero sus casas en el mismo territorio con las mismas condiciones de riesgo. Solo se van alejando un poquito. Se alejan un poquito, compran otro terreno más alejado, arriba de la montaña, pero la condición de riesgo no cambia. Entonces es un ciclo.
Es un ciclo de desplazamiento que parece que no acaba precisamente porque no hay medidas de intervención más fuertes de gobiernos locales e instituciones, ministerios, para apoyar a poblaciones que están viviendo estos procesos. A veces a mí me cuesta entender si existen este tipo de proyecciones que ustedes manejan, ¿por qué el Estado no las hace suyas? Debemos establecer que ha sido en algunos gobiernos difícil tener diálogo a nivel de nuestros hallazgos de investigación. Depende mucho de cuánta apertura puede haber a nivel local y cuánta apertura puede haber a nivel de las instituciones públicas para la recepción de la información. En el último año hemos logrado establecer algunas acciones de incidencia y esperamos que con el cambio de gobierno, por lo menos en el primer año, haya apertura a escucharnos. Muchas veces, dependiendo del tipo de gobierno, ¿verdad?, cuáles son sus intereses, este tipo de proyecciones no son necesarias porque precisamente la lógica no es de prevención, sino de asistencialismo, porque el asistencialismo permite mejores ganancias para estos actores informales que se benefician de los presupuestos institucionales. Entonces, es como, se puede hablar, se puede transmitir la información, pero si existen estas lógicas de poderes informales en el Estado que se benefician de no la mitigación, sino que más bien de las acciones de respuesta, es difícil, digamos, que estas proyecciones tengan un terreno cultivable, sino que más bien caen en saco roto. Pero ¿quién debería ser entonces en el Estado ese interlocutor? Mire, definitivamente tienen que ser las municipalidades, porque las municipalidades son las encargadas del desarrollo territorial. Por eso nosotros estamos muy enfocados en trabajar con municipalidades, que estos estudios, que los procesos de formación derivados de investigaciones caigan en cuerpos municipales, que los cuerpos municipales entiendan el fenómeno, que lo conozcan, que lo reconozcan, que no crean que existió nada más en el conflicto armado interno, sino que sigue existiendo. Para nosotros la apuesta es muy fuerte a nivel de cuerpos municipales. Hay mucho poder a nivel local, se pueden hacer muchas cosas, pero si no se reconoce el fenómeno, si las propias autoridades y las propias comunidades siguen normalizando que estos procesos pendulares son normales y que no existe una condición de exigibilidad de derechos, igual las investigaciones caen en sacos rotos. Por eso también desde la Vicerrectoría de Investigación procuramos procesos de formación y procesos de incidencia derivados de investigaciones, porque si no, cae a saco roto la información. Entonces, ahorita nuestra apuesta es municipalidades, el trabajo con municipalidades y sí, efectivamente, con el Congreso, para que el Congreso nos habilite esas vías de trabajo con ministerios para poder tener mejor actividad y mejor acción institucional de reconocimiento y de acción para la mitigación y no para la respuesta. Y estas investigaciones, digamos, ¿por qué no llegan también al resto de la sociedad para que haya una presión hacia los alcaldes? ¿Eso es posible o no? Precisamente por eso es que nosotros en la Vicerrectoría tratamos que a nivel local, donde nosotros estamos trabajando, se devuelva la información. Se devuelva la información, tratamos de hacer incidencia en medios de comunicación para que las personas no normalicen el desplazamiento, para que comprendan que esto sigue ocurriendo. Quizás ya no existe un conflicto armado interno, pero sí existen desplazamientos en otros contextos. Buscamos espacios de incidencia, buscamos procesos en medios de comunicación para que la población reconozca el fenómeno, pero es una tarea dura, es un trabajo fuerte cuando el desplazamiento parece ser un fenómeno totalmente normalizado y que, como repito, parece ser mejor y más viable económicamente reaccionar que mitigar, ¿verdad? Sí, a nivel personal suyo, esto de estar participando en actividades para tocar este tema a nivel académico, a nivel de otras instituciones de la sociedad civil, con los afectados,
¿Cómo le ha cambiado a usted la visión que tiene de este país? Previamente yo generaba investigaciones vinculadas a ordenamiento territorial y entonces trabajar precisamente con poblaciones que han sido soterradas totalmente, que no por una tormenta, sino por múltiples tormentas que desde el Mitch les han generado estragos en sus comunidades. Quizás el Mitch es un momento trascendental para Guatemala y para Centroamérica. Desde el Mitch se han visto pérdidas. Ha sido duro, pero al mismo tiempo es necesario entender que si las investigaciones no se hacen con la pasión del reconocimiento y del trabajo de las comunidades, no tienen sentido. Y eso creo que es una diferencia sustancial que permite la Vicerrectoría de Investigación. Trabajar con las comunidades y apostarle a procesos de cambio y a procesos de intervenciones estructurales. Y eso hace entonces que quizás esas frustraciones que se podrían ver en otros procesos de investigación donde solo se va a recopilar datos y se deja el documento muerto en una biblioteca o subido en una web y que no pasa nada, se transforman en esta institución, donde procuramos que estas investigaciones sí tengan salida, tengan un trabajo y una intervención y un trabajo de acción pública para la transformación. Entonces, sí, efectivamente puede ser frustrante, pero al mismo tiempo motiva trabajar en espacios que le permiten a uno ir más allá del dato y buscar la transformación. Sí, que eso era lo que seguía de mi pregunta, es la frustración, pero ¿qué satisfacción ha sentido con este trabajo que usted realiza? Creo que una de las satisfacciones más fuertes fue precisamente ver ese día que se presentó la iniciativa de ley en el Congreso. Han sido años de mucho trabajo con comunidades en donde las personas muestran su frustración, donde se recopilan datos muy duros de pérdidas de bienes materiales, de situaciones emocionales demasiado fuertes, pérdidas de vivienda, degradación de condiciones de vida, pero ver que existe una luz con algunos actores que sí están interesados en que se reconozca el desplazamiento, da mucha esperanza. Da mucha esperanza y saber que no cae en saco roto el trabajo, que no solo como vicerrectoría se ha generado, sino que también otras organizaciones de sociedad civil están realizando para el reconocimiento del desplazamiento. Creo que ese momento para mí ha sido de mucha emoción, de mucha valoración y espero, sinceramente, que pueda tener vía para seguir trabajando de buena fe con las instituciones y con el nuevo gobierno. ¿Este desplazamiento forzado interno emigra también a la capital? Sí, suele ocurrir. ¿Y dónde termina instalándose? Usualmente en asentamientos precarios, porque son los espacios disponibles. En lugares donde las condiciones no necesariamente son tampoco las mejores. Sabemos que efectivamente los centros urbanos tienden a tener espacios precarizados, donde poblaciones que vienen de otros lugares, de municipios que no pertenecen, digamos, a centros urbanos, tienen opción de vivienda, son lugares con servicios básicos ineficientes, alejados muchas veces de fuentes de trabajo, con calidad de vivienda precaria, con lugares tendientes a riesgo, ¿verdad? Entonces tienden a caer precisamente en asentamientos precarios y esto los vulnerabiliza más, o sea, les puede generar otros ciclos de desplazamiento, ¿verdad? O bien puede generar que las personas no tengan las condiciones económicas para subsistir, porque a pesar que son asentamientos precarios en zonas urbanas, son caros. Acceder a vivienda en estos lugares es caro, no es barato, para la capacidad económica de las personas. Entonces, que tengan que llegar a tener una vida mucho más degradada de la que podían tener en su lugar original de vivienda. Y que también rompe con su propia cultura, dependiendo Sí. de las zonas de las que vengan. Muchas veces las personas, y esto es lo interesante del desplazamiento y los procesos de migración en general,
las personas buscan a través de sus redes familiares, de sus redes de amigos, dónde pueden ir a establecerse. Digamos, pocas veces, o a menos que sea un proceso demasiado abrupto, por ejemplo, un ataque de crimen organizado como vemos en México, por ejemplo, estos ataques de crimen organizado tan fuertes que las personas no tienen, digamos, no hay información previa que les permita a ellos tomar algunas precauciones. Las personas logran establecer redes de información, redes de capacidades para poderse ir ubicando en lugares estratégicos donde se va a garantizar vivienda, donde se va a garantizar trabajo. Y entonces así es que las personas logran restablecerse. Esto es lo interesante de estos procesos de migración forzada, que pareciera que el desplazamiento es nada más ese momento abrupto donde las personas tienen que salir porque están siendo amenazadas por algo muy concreto. Pero efectivamente el desplazamiento puede llegar a planificarse para evitar que los daños sean peores. Entonces las personas buscan en estos lugares algunas condiciones previas, esas redes familiares, ese capital social es necesario para que las personas puedan establecerse, cuando pueden hacer un proceso de desplazamiento preventivo. Ya, lo que he entendido de toda esta charla es de que hay mucha responsabilidad de los alcaldes. Hay mucha responsabilidad de los alcaldes por no actuar, desde los planes municipales. ¿Por qué no damos culpa al gobierno, culpa al Estado, pero realmente es el alcalde el que tiene el actor principal entonces? Sí. Son las alcaldías, los cuerpos municipales tienen muchísima responsabilidad por gestión municipal territorial, servicios, ordenamiento territorial, los planes municipales, ¿verdad?, vinculados a protección de la población. El problema muchas veces es que esos cuerpos municipales ni siquiera saben de la existencia del desplazamiento o saben, digamos, que las personas están saliéndose, pero se normaliza. La apuesta es no seguir normalizando esta forma de migración forzada. Pues doctora, muchas gracias. Si usted quisiera agregar algo que a lo mejor yo no pregunté y usted cree que vale la pena que las gentes que nos ven lo sepan. No, por mí ahí estamos, yo creo que se abarcó todo. Pues muchas gracias, de verdad. Y a ustedes, como siempre, agradezco la posibilidad que nos dan de estar en sus hogares. El tema del desplazamiento forzado interno es un drama humano que tiene que ver con muchas circunstancias, ¿verdad? Ya aquí queda claro la violencia, pero también las situaciones de sequía o de mucha lluvia, o un volcán que hace erupción, pero que quede claro, el alcalde es actor principal de esto, no puede seguir generando que haya existencialismo si eso beneficia económicamente al amigo, al familiar o al propio funcionario. Que esté muy bien y como siempre nos vemos la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.